días, hermanos. Buenos días. Primero que todo, lo más importante, oremos. Padre Celestial, estamos frente a ti humillados, reconociendo nuestra condición. Tu palabra que ya hemos estado leyendo a lo largo de este culto nos ha mostrado que tú eres un Dios santo y que nosotros somos pecadores, que por nuestras capacidades o por nuestros esfuerzos no podemos llegar a ti, que necesitamos con urgencia de tu Evangelio, de la salvación en Jesucristo. Y te agradecemos porque ya tú has provisto a Jesucristo para salvarnos. Te pedimos que esta verdad que ha sido revelada en tu palabra se manifieste de manera clara ahora y que pueda ser expuesta fielmente para que podamos conocer cada día más tu palabra con mayor profundidad. Te rogamos todo esto por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Continuando con la serie a la epístola a los Gálatas, el sermón del día de hoy, que corresponde a esta serie, lleva por título La ley en la vida del Evangelio. Y para eso voy a leer Gálatas, el capítulo 3, del versículo 15 al 25, para que puedan ver en sus Biblias este pasaje, mientras lo leo. Gálatas 3, 15 al 25 dice: Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice "y a los descendientes", como refiriéndose a muchos, sino "y a tu descendencia", dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. He visto los últimos 2 años, probablemente varios de ustedes también, en Facebook, en que otra parte más,
que hay muchas discusiones entre presbiterianos antiguos y nuevos reformados. Discusiones que quizás la mayoría de ustedes como que no les interesa mucho, encuentran que son medias ñoñas, como muy nerd, ¿cierto? Yo, bueno, a esta altura ya como que no las pesco. Al principio sí estaba metido y opinaba. Yo creo que a Carlos Parada también le pasa lo mismo, ahora lo ve con distancia. Pero igual ocurren estas discusiones, como les decía, presbiterianos antiguos con nuevos reformados. ¿Y de qué son estas discusiones? ¿En qué está el debate? Y quiero apelar a esto porque creo que tiene directa relación con lo que está hablando Pablo en esta carta a los Gálatas. Estos debates son sobre qué lugar ocupan los mandamientos para una persona que se sabe salvada por gracia. ¿Qué pasa con las buenas obras? ¿Somos pasivos o activos en eso? Y este era el gran dilema que tenía la iglesia de Galacia. Y este dilema se podía resumir en una pregunta. ¿Cuál es la relación del cristiano con la ley de Dios? Conflicto que, por lo que explicaba y vemos en Facebook, también nos toca a nosotros y que también lo vemos en nuestro diario vivir. Es un conflicto que está presente también en nuestros días y que ya empezamos a tratar de resolver con la serie anterior de los 10 mandamientos y con esta también. Podemos pensar, bueno, si somos salvos por gracia, entonces, ¿qué pasa con los mandamientos y ordenanzas del Señor? ¿Qué sentido tiene luchar por vivir una vida santa? Y este dilema también puede producir o generar nuevas preguntas. ¿De qué forma debo tratar a mi esposa o a mi esposo? ¿Cómo es que debo usar mi dinero? ¿Cómo debo ejercer mi trabajo? El texto bíblico, Gálatas 3:15, empieza dando un ejemplo de la solemnidad y el valor que tiene un pacto humano, para que así nosotros podamos entender cuánto más solemne y serio y de mayor valor es el pacto que Dios hizo con Abraham, para sellar las promesas que le había dado. Dice este pasaje que esas promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, o a su descendencia. O sea, no a todos, no a los judíos por el hecho de ser de raza judía, sino a Abraham y a su simiente o a su descendencia, que es Cristo. El apóstol Pablo continúa aclarando que lo que él quiere decir es que la ley que vino 430 años después no anula ni añade al pacto que Dios había hecho previamente. Porque si esta ley que vino 430 años después anulara o añadiera algo al pacto que Dios ya había hecho, dejaría sin efecto ese pacto. Entonces, lo que quiere demostrar Pablo a lo largo de toda esta carta es que la salvación no se basa en la ley, ya que si fuera así, en lo que nosotros podemos hacer, no se estaría basando en el pacto. Un pacto que es gratuito y que Dios ya había prometido esta salvación gratuita a través de este pacto que hizo con Abraham. Y se repite harto este concepto de pacto, y del pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a estas promesas que Dios le hizo a Abraham y que quedaron consignadas o ratificadas en un pacto, está pensando en Génesis 15. Así que, si me pueden ayudar y buscan en sus Biblias Génesis 15, voy a leer desde el versículo 5, para que nosotros podamos entender el contexto de qué es lo que está hablando Pablo, de qué se trata este pacto al que está haciendo referencia.
Génesis 15, desde el versículo 5, dice: luego el Señor lo llevó a Abraham afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Eso llega a ser incluso irónico. A ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo: yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió ante esta promesa que le había dado: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que Dios le prometió una descendencia numerosa, mayor que las estrellas del cielo. Pero era una descendencia, después nosotros vamos entendiendo con el Nuevo Testamento, que es una descendencia espiritual. Y también le prometió una tierra como signo del cielo y de la tierra nueva. Y para confirmar estas promesas que le hizo, una especie de contrato, algo escrito, y sellar estas promesas, Dios hizo un pacto. Es importante tener claro que cuando se habla acá en la Biblia de pacto, no es un acuerdo hecho entre 2 partes iguales, después de estar un tiempo negociando. Este es un pacto hecho por Dios en el que se comprometía a Él a cumplir las promesas que había dado. Es un pacto que Él impone. Y este pacto se sella con esta especie de rito, podríamos decir, donde Abraham corta los animales, pone los trozos, las mitades una frente a otra, simbolizando que el incumplimiento de este pacto traería consigo la muerte. Es como de repente uno ve en estas películas de mafiosos, un pacto de sangre. El que rompe el pacto tiene que morir. Algo más o menos así. Y para que el pacto quedase sellado, Abraham tenía que caminar entre los animales cortados. Así se sellaba el pacto. Él tenía que pasar entre medio. De hecho, esto no es algo nuevo, así se hacían los pactos en estos tiempos. Esto era algo relativamente común.
y de esa manera también era común sellarlo. Correspondía que Abraham pasara entre medio de ellos. Pero en lugar de eso, se quedó dormido. O sea, ni siquiera fue capaz de cumplir sellando este pacto. El relato de Génesis 15 nos dice que en lugar de eso, de Abraham pasar por entre medio, aparece una hornilla humeante y una antorcha encendida. Y que esta hornilla y la antorcha fueron los que pasaron entre los animales. Curioso, lo que tenía que hacer Abraham, lo hicieron esta hornilla y esta antorcha. Entonces no fue Abraham el que, entre comillas, firmó el pacto comprometiendo su vida. Fue Dios mismo. Esta hornilla humeante y esta antorcha encendida están simbolizando que Dios es el que está pasando entre medio de los animales y Él está sellando este pacto. Dios es el que está confirmando que Él va a hacer todo para que este pacto se cumpla y que está comprometiendo su vida. Porque el que incumplía el pacto debía morir. Pero aun cuando Dios no es el que infringe el pacto, Él es el que pone su vida para pagar el castigo. Y en el texto nos aparece una pregunta. Dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Y aparece así, literalmente la pregunta. Y lo que expone el apóstol Pablo, y Dios usando al apóstol Pablo con su Espíritu Santo, es que la ley no viene a mostrarnos cómo podemos ser salvos, sino que viene a mostrarnos que somos pecadores. No es el recetario que uno debe cumplir para alcanzar la salvación. Es el espejo que nos confronta con nuestro pecado y nos muestra que somos incapaces. De hecho, parafraseando el versículo 19, que dice, fue añadida a causa de las transgresiones, fue añadida a causa del pecado, hasta que viniera Cristo, que era por medio del cual se cumpliría la promesa de la salvación. O sea, la ley es como un muro gigantesco entre Dios y nosotros, que nosotros no somos capaces de atravesar o de escalar. En cambio, Cristo es el camino para ir al Padre. De hecho, Él mismo se presenta así, como el camino. Y esto es así por lo que nos dice el texto, que la salvación ya estaba prometida gratuitamente en el pacto que Dios había hecho con Abraham. Por lo tanto, la aparición de la ley no fueron nuevas condiciones que Dios puso para salvarnos. Y cuando estaba leyendo este pasaje me acordé del escándalo de la Polar. Que pasó, no fue hace mucho. Yo creo que todos vimos en las noticias y uno dice, uy, pero ¿cómo estos gallos son tan que hacen eso? Resumen, ¿en qué consistía? Ellos, esta empresa, repactaba unilateralmente las deudas para que las personas terminaran pagando mucho más de lo que había sido fijado en el principio. O sea, existía una deuda que contrajo la persona que compró y las personas sabían cuántas eran las cuotas que tenían que pagar y cuál era el monto final, incluyendo los intereses y todo eso. Entonces lo que hacía después la Polar era fijar una nueva cantidad de cuotas, lo que terminaba aumentando la deuda total a causa de los intereses. Y todo esto sin consultarle a los clientes. Bueno, nosotros podemos ver en este pasaje que Dios no actúa así. Él no promete salvación gratuita en el pacto y después cambia el trato que Él mismo ofreció. Porque Dios no es como nosotros, que un día decimos una cosa y al tiempo después decimos una contraria a la primera. O nos comprometemos a algo y después decimos, sí, ya lo voy a hacer, pero en un tiempo más, o necesito que tú me hagas algo a cambio de lo que yo voy a hacer. No. Dios dice algo y lo cumple.
Es lo que vimos en la mañana con los niños. Dios es fiel. Dios promete algo, pueden pasar muchos años, pero Él lo va a cumplir tal cual Él lo prometió. No va a cambiar las condiciones. Después aparece otra pregunta en el texto de Gálatas. Literalmente dice, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera, de ninguna forma. Porque si la ley fuera capaz de darnos vida, o sea, si por medio de nuestro cumplimiento a la ley pudiésemos ser salvos, la justicia se basaría en ella, en la ley. Pero la Biblia dice que todo el mundo se encuentra prisionero del pecado, para que por medio de la fe en Cristo sea concedida la salvación. El pasaje dice que la ley vino a ser nuestro guía, otras traducciones dicen nuestro ayo, para conducirnos a Cristo y ser justificados por la fe. Entonces es por la ley que nosotros tomamos conciencia de nuestro pecado y de lo malo que hemos hecho. Como decía antes, la ley cumple la función de un espejo, de mostrarnos cómo realmente somos. Es por la ley, y aquí relacionándolo con el retiro que tuvimos, es por la ley que nosotros podemos estar conscientes de las malas noticias necesarias para poder entender las buenas noticias que vienen después. Porque por medio de estas malas noticias y de esta ley con la que somos confrontados, así nosotros podemos desesperarnos de nosotros mismos y darnos cuenta que por nuestras obras no podemos hallar justicia. No podemos alcanzar la salvación. Solo así podemos entender que la salvación está garantizada única y gratuitamente en Cristo. Pablo está queriendo demostrar a las personas de la iglesia de Galacia y al mismo tiempo Dios nos está hablando hoy a nosotros que la ley sí tiene un propósito y no es contraria a la salvación. O sea, todas esas veces que empezamos en nuestra cabeza, bueno, ¿cómo compatibilizamos la ley con la gracia? O todas esas discusiones en Facebook que no tienen sentido, nos vamos dando cuenta que no hay contradicción entre ley y gracia o ley y salvación. Esta salvación que ha sido prometida gratuitamente desde Abraham. Desde que Dios le entregó la ley a Moisés hasta hoy, su única función es mostrarnos que no somos capaces, que no sacamos absolutamente nada con sentirnos buenos. Algo que es muy común, que de una u otra forma tratamos de sentir, bueno, no somos tan malos. Venimos a la iglesia, pagamos el diezmo, así. Ni siquiera entregamos, pagamos el diezmo. O con creer que por medio de lo que estamos haciendo, estamos quedando en una mejor posición frente a Dios. Por mucho que busquemos ser gente moralmente correcta, que es algo muy típico en nosotros los cristianos, que tratamos de mostrarnos así como gente moralmente correcta, la ley nos pone un estándar mucho más alto, un estándar que es imposible que nosotros podamos alcanzar. Es porque somos confrontados con ella que podemos decir, así como dice la Biblia en Romanos, no es justo ni aun uno. Quizá podemos llegar a convencer a mucha gente, si uno se lo propone, que uno es moralmente correcto. Si uno tiene un comportamiento relativamente bueno, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no es así. En las cuatro paredes de nuestra pieza o de nuestra casa, ahí no podemos engañar a nadie. No podemos engañar a la persona más próxima con la que vivimos, menos podemos engañar a Dios. La ley nos muestra que la deuda del hombre era tan grande que solo Dios podía pagarla. Y como ya vimos, esto Dios lo había señalado en Génesis 15, desde el momento que ratificó el pacto con Abraham. Y después lo vemos realmente en un hecho histórico, concreto, pagando esta infracción al pacto que nosotros cometimos al desobedecer su palabra en la cruz.
Imagínense, alguno de nosotros podría quizás, yo creo que sí, podemos llegar a cometer un delito. ¿Y qué pasa? Hay una opción. La opción de arrancarse. Está la opción de arrancarse. Está la frontera cerca, acá podemos pasar a Argentina y podemos pasar 5 años fuera. Volvemos y ya quedó prescrita la causa. Sí, ya me enseñaron esa técnica. Entonces ya prescribe la causa, ¿ya? ¿Cierto? Después de 5 años. O sea, está, podríamos decir, esa opción. En cambio Dios, muchos, ni siquiera años, siglos después de ratificado el pacto, viene a pagar el castigo que nosotros merecíamos siendo los infractores. En el pacto de gracia el castigo no prescribe. Pueden pasar muchos años, pero el castigo hay que pagarlo. Pero Dios nos ama tanto que incluso en el momento que Él hacía el pacto, Él ya se estaba comprometiendo a pagarlo cuando pasó entre medio de los animales. O sea, ni siquiera se ofrece a pagarlo en el momento que lo está pagando, sino que en el momento de hacer el contrato, el pacto, ya se estaba ofreciendo. Cuando uno lee los salmos, uno puede ver que el rey David dice, y a mí de verdad esta frase me choca un poco, cuando él dice, oh cuánto amo yo tu ley. Porque de repente pienso, pucha, yo ¿cómo voy a amar la ley si me pone exigencias nomás? Si me dice que tengo que hacer esto, otro, y sé que no puedo hacerlo. ¿Cómo nosotros podemos amar algo que demanda nuestra obediencia? O una serie de reglas que sabemos que no podemos cumplir. Pero es justamente el sabernos incapaces de salvarnos a nosotros mismos lo que nos lleva a entender la necesidad que tenemos de Cristo. Mientras más conciencia nosotros tenemos de nuestro pecado, como resultado de la ley, por ser este espejo, mayormente podemos disfrutar de la adopción gratuita de Dios. La otra vez veníamos con María Jesús y Cristian Estrada conversando de este tema, el tema de la adopción, cuando veníamos de regreso del retiro. Qué potente concepto y bueno, y todo lo que conlleva la adopción. Y el lograr entender la adopción en la relación paternal de Dios con nosotros. El hecho de que hemos sido adoptados. O sea, no es algo que Dios haya visto en nosotros o mérito alguno en nosotros, sino que Dios decide simplemente hacernos sus hijos. Hacernos parte de su pueblo. Nadie puede gozarse de la salvación o en la salvación si no sabe de qué ha sido salvado. O sea, si no estamos conscientes de qué fuimos salvados, ¿cómo vamos a decir, oh, gracias Señor por salvarme? Es necesaria la ley. Tiene este propósito. Es como un coaching desmotivacional. Porque la ley constantemente nos está diciendo, tú no puedes. A diferencia del coaching motivacional, no, descubre el campeón que hay en ti, victoria, victoria, victoria. No, acá la ley nos dice constantemente, tú no puedes, tú no eres capaz. Por mucho que te esfuerces, no lo conseguirás. Y así nos va llevando a Cristo, el que pudo vivir la vida perfecta que nosotros no podemos, en el que está la vida eterna, en el único que nosotros debemos depositar nuestra fe. Nos vamos a ir dando cuenta ya nos hemos dado cuenta con los sermones que se han expuesto a esta serie y con los que van a seguir, que todos los capítulos de Gálatas nos llevan a lo mismo, a ver la profundidad de nuestro pecado,
pero al mismo tiempo la inmensa gracia de Dios, que a pesar de nosotros nos ha hecho su Hijo y que nos ha hecho también coherederos con Cristo y parte de su pueblo, en este gran y profundo concepto que es la adopción. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra, nos muestras a través de tu ley que no somos capaces, por medio de nuestro esfuerzo, de alcanzar la salvación, y que por lo mismo no somos merecedores de ella. Y nos muestras al mismo tiempo que aún así has decidido salvarnos gratuitamente, y que desde un comienzo te comprometiste a pagar el castigo que nosotros merecíamos. Señor, éramos como ovejas sin pastor. Éramos como hijos en una casa de acogida, y tú has aparecido como nuestro Padre, adoptándonos, haciéndonos hijos tuyos y amándonos a pesar de todo, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestras faltas. Señor, muévenos cada día a decir, igual que el rey David, que cuánto amamos tu ley, porque en ella podemos ver que somos malos y que aún así nos amas. En ella podemos ver que somos incapaces, pero que te tenemos a ti como Padre a pesar de todo. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque Él pagó la deuda, Él pagó el castigo. Él cumplió esta cláusula del pacto, que era morir por no cumplirlo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.